El aire seco de Ciudad Juárez soplaba con fuerza aquella tarde. María Fernanda descendió del autobús con una pequeña maleta azul y los ojos llenos de esperanza. Había dejado todo en Honduras: su casa, su madre enferma, sus recuerdos. En su bolsillo guardaba una hoja arrugada con el nombre de un hombre que prometió cambiar su vida: Rafael Hernández, empresario mexicano. Lo conoció por internet hacía 8 meses. Le hablaba con ternura, le enviaba fotos de playas, le juraba amor eterno y un hogar seguro en México. El calor del norte la golpeó en la cara. Miró a su alrededor buscando el rostro que había visto en tantas videollamadas, pero nadie la esperaba. Sostuvo el celular con manos temblorosas y marcó el número de Rafael. Nadie contestó. Intentó una vez más. Una voz automatizada le dijo que el número no existía. María sintió un vacío en el estómago. Caminó hasta la terminal, se sentó en una banca y cerró los ojos para no llorar. Recordó las palabras de su madre: «Ten cuidado, hija». No todo lo que brilla es amor, pero Rafael parecía tan real, tan atento. Le había prometido recogerla, casarse con ella, y juntos cruzar a El Paso para comenzar una nueva vida. Una señora que vendía tamales se le acercó. «¿Estás bien, muchacha?», preguntó con tono maternal. «Sí, solo estoy esperando a alguien». «Aquí muchos esperan», dijo la mujer con una sonrisa triste, «pero no todos los que esperan encuentran lo que buscan». María apenas probó el tamal que le ofrecieron. A medida que caía la tarde comprendió que algo estaba mal. Revisó su bolsa. Tenía apenas 500 pesos, un pasaporte y la dirección de un hotel barato que Rafael le había recomendado. Caminó con miedo por las calles polvorientas, siguiendo el mapa del celular. Cada paso le pesaba más. El hotel era pequeño y viejo, con luces parpadeantes y un olor a humedad. El recepcionista, un hombre delgado con gorra, le pidió identificación. «¿Cuántas noches?». «Solo una», respondió ella, casi susurrando. Pagó en efectivo y subió las escaleras. Al cerrar la puerta, se dejó caer en la cama. Miró el techo descascarado y sintió que el mundo se desmoronaba. Encendió su teléfono otra vez. Abrió las conversaciones con Rafael. Ahí estaban todos los mensajes, las promesas, las fotos. «Te esperaré en Juárez, mi amor. No tengas miedo». Pero ahora esas palabras parecían veneno. Abrió las redes y buscó su perfil. Desaparecido. Ni una sola huella. María lloró en silencio, apretando el celular contra el pecho. Afuera, los carros pasaban como ráfagas de viento caliente. Pensó en regresar, pero ya no tenía dinero. Pensó en pedir ayuda, pero no confiaba en nadie. Por primera vez, se sintió completamente sola. Al amanecer bajó al pequeño restaurante del hotel. El café sabía a tristeza y las tortillas estaban frías. Un grupo de migrantes hablaba en la mesa de al lado sobre la frontera y los peligros del desierto. Uno de ellos la miró y dijo: «¿También vas al norte?». María dudó. «No lo sé». «Entonces estás atrapada, igual que todos nosotros», dijo el hombre riendo sin alegría. La frase le quedó retumbando en la cabeza. Atrapada. Quizás era cierto, pero algo en su interior se negaba a rendirse. Había venido buscando amor, y solo había encontrado engaño. Sin embargo, una voz muy suave, apenas perceptible, le decía que su historia no podía terminar ahí. Se levantó, respiró profundo y salió del hotel. El sol iluminaba las calles polvorientas. Tal vez su destino no era Rafael, tal vez su camino apenas comenzaba. Porque a veces el amor promete el cielo, pero el infierno te espera al otro lado. Y sin embargo hay historias que no terminan en la mentira, sino en la verdad que transforma. Si quieres saber cómo María descubrió esa verdad, quédate hasta el final y suscríbete, porque lo que está por venir cambiará la forma en que ves el amor y la fe. El segundo día en Ciudad Juárez amaneció gris y ventoso. María Fernanda caminó por la avenida principal con la maleta casi vacía y los ojos hinchados de no dormir. A cada paso, el ruido de los camiones mezclado con las bocinas le recordaba lo lejos que estaba de casa.
Pasó frente a un puesto de periódicos y leyó un titular que decía: «Otro grupo de migrantes desaparece rumbo al norte». Sintió un escalofrío. Decidió buscar a Rafael una vez más. Entró a un cibercafé de paredes descascaradas y olor a humedad. Pagó 20 pesos por una hora y encendió la computadora. Tecleó el nombre completo de él, pero no encontró nada. Buscó las fotos que le había enviado y al usar la búsqueda inversa descubrió la verdad. Aquellas imágenes pertenecían a un fotógrafo de Guadalajara. El perfil era falso. Todo había sido una mentira. María se quedó mirando la pantalla, sin poder moverse. Sentía el corazón golpeándole en el pecho como si quisiera salirse. «¿Por qué?», murmuró. «¿Por qué alguien haría esto?». Cerró la sesión con las manos temblorosas y salió al sol ardiente. El aire le quemaba los labios. Por primera vez desde que llegó, no tenía rumbo. Caminó sin dirección hasta que el cansancio la obligó a detenerse frente a un pequeño albergue pintado de blanco, con un letrero que decía «Casa de la Misericordia». Tocó la puerta y una voz amable le respondió desde adentro. Era una mujer de edad media con hábito beige y sonrisa tranquila. «Bienvenida, hija, soy la hermana Guadalupe. ¿De dónde vienes?». «De Honduras. Vine por alguien, pero me engañaron. No tengo a dónde ir». «Entonces este es tu lugar», dijo la monja, abriendo la puerta. «Aquí nadie está solo». El albergue olía a sopa caliente y jabón. En el patio, varios migrantes descansaban en colchonetas improvisadas. Había niños corriendo y mujeres lavando ropa en cubetas. María sintió que por fin podía respirar. La hermana Guadalupe le dio una cobija y un plato de arroz con frijoles. «Duerme, come, y mañana vemos cómo ayudarte. Dios no abandona a los suyos». Aquella noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, María escuchó historias de los demás. Un joven nicaragüense contó cómo perdió a su hermano en el desierto. Una madre salvadoreña relató que fue deportada 2 veces, pero seguía intentando cruzar. Cada voz era una mezcla de dolor y esperanza. María se dio cuenta de que no estaba sola en su desgracia. Sin embargo, al cerrar los ojos, la imagen de Rafael seguía apareciendo, con su sonrisa falsa y sus promesas rotas. Sentía rabia, vergüenza y tristeza. Le dolía haber creído, pero también algo dentro de ella empezaba a despertar, una pequeña chispa de fortaleza. Al día siguiente, la hermana Guadalupe le ofreció trabajo limpiando las calles cercanas al puente internacional. «No es mucho, pero te servirá para ahorrar y, lo más importante, te mantendrá ocupada». María aceptó. Desde entonces, cada mañana salía con un grupo de voluntarios, recogía basura y barría las banquetas, mientras el sol del norte caía implacable sobre sus hombros. Algunos transeúntes la miraban con desconfianza. Otros le regalaban una botella de agua o una sonrisa. Una tarde, mientras descansaba a la sombra de un muro cubierto de grafitis, un hombre se le acercó. Era alto, moreno, con mirada astuta. «Te he visto trabajar aquí», dijo. «Si quieres, puedo ayudarte a cruzar al otro lado». María levantó la vista, desconfiada. «¿A cruzar? ¿Cómo?». «Tengo contactos, gente que sabe moverse. No te costará mucho, y estarás en Texas en 2 días». Ella dudó. Algo en su voz le recordaba a Rafael. «No tengo dinero», respondió. «El dinero se consigue. Hay otras formas de pagar», dijo él, sonriendo con malicia. María se levantó de golpe y se alejó sin mirar atrás. Caminó rápido hasta el albergue, con el corazón acelerado. En su mente, las palabras de la hermana Guadalupe resonaban como una advertencia. El desierto no solo está allá afuera, también vive en quienes pierden la verdad. Aquella noche, María se arrodilló junto a su cama y rezó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo no pidió amor, ni dinero, ni un pasaje. Solo pidió fuerza para no perderse en aquel lugar que prometía sueños y ofrecía engaños. Porque a veces el sueño americano no se rompe al cruzar la frontera. Se rompe antes, cuando el alma ya no sabe a dónde pertenece. El sol caía con fuerza sobre Ciudad Juárez.
El viento del norte levantaba polvo y hojas secas, dejando un sabor a tierra en la boca. María Fernanda caminaba con una escoba y un chal viejo sobre los hombros. Llevaba 3 semanas trabajando con el grupo de limpieza organizado por la hermana Guadalupe. Ganaba poco, apenas lo suficiente para comer y guardar unos cuantos pesos, pero ese trabajo, aunque duro, la mantenía viva. Cada día veía el mismo puente que separaba México de Estados Unidos. Lo observaba desde lejos, con una mezcla de deseo y miedo. A veces, mientras barría, escuchaba las voces de otros migrantes que soñaban con cruzar. Decían que del otro lado todo era mejor, que allá el dinero caía del cielo, que nadie dormía con hambre. María sonreía con incredulidad. Sabía que las promesas solían esconder trampas. Una tarde, mientras descansaba bajo una sombra, conoció a un hombre llamado Pedro. Tenía barba rala, mirada cansada y un tono amable. «¿De dónde eres?», le preguntó. «De Honduras». «Yo soy de Oaxaca», dijo él, encendiendo un cigarro. «Vine buscando trabajo, pero aquí solo hay promesas vacías». «Promesas», repitió ella con amargura. «Eso conozco bien». Pedro la miró con curiosidad. «A veces pienso que el desierto tiene su propia voz», dijo. «Que habla cuando el viento sopla fuerte, cuando uno está solo». María se quedó en silencio. Aquellas palabras le parecieron extrañamente ciertas. En Juárez, todo parecía hablar. El polvo, el calor, las miradas. Todo le recordaba que estaba en tierra de nadie, un lugar donde los sueños se mezclaban con el miedo. Esa noche en el albergue, el ambiente era más tenso que de costumbre. Algunos migrantes comentaban que un grupo había desaparecido tratando de cruzar por el río. Otros decían que los polleros estaban cobrando más caro y que algunos no cumplían sus promesas. María escuchaba en silencio. Cada historia era una advertencia, pero también un espejo. La hermana Guadalupe le pidió que la acompañara al día siguiente a repartir comida cerca del canal. Allí, decenas de personas esperaban bajo el sol, con rostros agrietados por el cansancio. María servía platos de arroz mientras escuchaba fragmentos de historias, madres buscando hijos, hombres que habían sido deportados, jóvenes que no querían regresar a la violencia de sus países. Un hombre alto, con una cadena de oro al cuello, se acercó y le sonrió. «Tú no pareces de aquí», le dijo. «No lo soy». «Se nota. Si quieres, puedo ayudarte a salir de este lugar. Conozco gente. Cruzarás sin problema». María bajó la mirada. «No confío en los que prometen mucho», respondió. El hombre soltó una risa suave. «No soy como los demás. Yo cumplo lo que digo. Piénsalo. No tienes nada que perder». Durante la noche esas palabras resonaron en su mente. No tienes nada que perder. Pero ella sí tenía algo, su dignidad, su fe, su deseo de volver a creer en algo verdadero. Sin embargo, el hambre y el cansancio empezaban a pesar. Había días en que pensaba que quizá debía arriesgarse. Pedro notó su inquietud y le advirtió: «No escuches a esos hombres. Ellos no ayudan, solo usan a la gente». «¿Y qué otra opción tenemos?», preguntó María, frustrada. «No quiero quedarme aquí toda la vida». «A veces Dios tarda, pero no miente», respondió él con serenidad. «Lo que viene fácil se va igual de rápido». Las palabras le tocaron el corazón, aunque no quiso admitirlo. Esa noche, al mirar las luces del puente desde el patio del albergue, sintió un vacío enorme. Pensó en su madre, en su país, en Rafael. El silencio de Juárez parecía hablarle con un susurro triste. Aquí todos esperan algo. María cerró los ojos y apretó el rosario que llevaba escondido en el bolsillo. En su interior, una voz muy leve, no la del viento ni la del miedo, empezó a decirle que el camino aún no había terminado. No sabía de dónde venía esa voz, pero le dio una certeza que no había sentido en semanas. Porque en el desierto, incluso las voces más suaves pueden marcar el inicio de una historia que nadie espera escuchar. El calor del mediodía caía como una losa sobre Juárez. María Fernanda caminaba con paso cansado, el sudor pegándole la ropa al cuerpo. Desde hacía días no dormía bien.
Las palabras del hombre que le ofreció ayuda seguían dando vueltas en su cabeza. La hermana Guadalupe notó su inquietud, pero ella fingió estar bien. Cada amanecer se parecía al anterior: barrer, repartir comida, escuchar historias de gente que soñaba con un futuro que parecía cada vez más lejano. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, el mismo hombre la esperaba en la esquina. Vestía camisa limpia y hablaba con voz suave. «Te he estado buscando», le dijo. «Mi nombre es Ramiro. Lo que te propuse sigue en pie. No confío en los desconocidos». «No soy cualquiera», replicó. «Tengo un contacto que cruza grupos pequeños. Nadie se queda atrás. Solo tienes que ayudar en unas cosas menores mientras esperas el viaje». María lo miró con desconfianza. «¿Qué tipo de cosas?» «Cuidar una casa, cocinar para la gente que llega, nada malo». «Te pagaré bien y tendrás tu lugar asegurado para cruzar». El dinero y la promesa de moverse al norte pesaron más que el miedo. Aceptó. Esa noche empacó sus pocas pertenencias y dejó el albergue sin despedirse. Mientras caminaba hacia el punto acordado, el viento soplaba con fuerza, como si quisiera advertirle algo. La casa estaba en las afueras, cerca de un camino polvoriento. Desde afuera parecía abandonada, pero dentro había colchones tirados, mochilas y rostros cansados. Hombres, mujeres y hasta un par de adolescentes esperaban instrucciones. Una mujer robusta les dio agua y pan. «Ramiro les dirá qué hacer», anunció. «Aquí se quedan hasta nuevo aviso». María preguntó por el pago, pero nadie le respondió. La puerta se cerró con cerrojo desde afuera. La sensación de encierro le recorrió el cuerpo. Intentó calmarse. Pensó que quizá era parte del proceso, que debían mantenerlos seguros. Sin embargo, al caer la noche, escuchó gritos en la habitación contigua. Un hombre pedía que lo dejaran ir. Luego, silencio. Los días siguientes fueron una mezcla de hambre y miedo. Los guardias apenas les daban comida. Ramiro aparecía de vez en cuando, prometiendo que el viaje sería pronto. «Paciencia, muchacha», decía, «ya casi cruzamos». Pero nada cambiaba. María empezó a sospechar que aquel lugar no era una estación de paso, sino una trampa. Una noche, mientras todos dormían, se acercó a la ventana. El aire frío del desierto entró por una rendija. Podía oler la libertad y, al mismo tiempo, la desesperanza. Rezó en voz baja, recordando las palabras de su madre. «Si te pierdes, busca a Dios, hija, porque Él no se esconde». «Dios, si estás aquí, no me dejes sola», susurró. De pronto, un leve sonido interrumpió el silencio. Era como un paso firme, distinto de los demás. María contuvo el aliento. Una sombra cruzó el pasillo y por un instante creyó ver a un hombre detenerse frente a su puerta. No dijo nada, pero la miró. No supo explicar por qué, pero aquella mirada no le dio miedo. Sintió paz. Al día siguiente, los rumores corrieron entre los retenidos. Uno de los guardias había desaparecido durante la noche. Algunos decían que huyó con dinero. Otros aseguraban que vio algo en el patio. María guardó silencio. En el fondo, sabía que algo diferente estaba ocurriendo. Ramiro llegó furioso. «Nadie sale de aquí hasta que sepamos quién habló con la policía», gritó. María bajó la cabeza, pero por dentro su determinación crecía. Aquella promesa de amor que la trajo a México había sido mentira, y ahora la promesa de Ramiro también se desmoronaba. Mientras el sol se ponía sobre el desierto, comprendió que todo lo que había creído se estaba rompiendo. Sin embargo, en medio del miedo, una certeza nueva empezaba a nacer. No todo estaba perdido. Había algo, alguien, que la estaba mirando, y no era para engañarla. Era una presencia real, viva, que aguardaba el momento exacto para revelarse. Y aunque aún no lo sabía, esa noche su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La noche cayó sin luna sobre las afueras de Juárez. En la casa donde María y los demás migrantes estaban retenidos, solo se escuchaban respiraciones entrecortadas y el crujir del viento golpeando las láminas. Hacía frío, un frío que se metía en los huesos
y que no venía solo del desierto, sino del miedo. Ramiro había salido esa tarde, dejando a 2 hombres vigilando la puerta. Nadie hablaba, nadie dormía. María se encontraba en un rincón, abrazando las rodillas. No sabía si rezar, llorar o gritar. Llevaba 3 días sin comer bien, 3 días de amenazas y de promesas vacías. Había perdido la noción del tiempo. Miró hacia el techo y pensó en su madre, en Honduras, en las tardes donde el olor a café llenaba la casa. Aquella memoria le dio fuerzas. Cerró los ojos y comenzó a murmurar: «Padre nuestro, que estás en el cielo». Su voz era tan baja que apenas se oía. De pronto, el silencio se hizo más profundo. Un ruido distinto rompió la monotonía. Pasos, pero no de los guardias. Eran pasos firmes, lentos, que parecían resonar con calma. María abrió los ojos. A través de la oscuridad, vio una figura acercarse por el pasillo, iluminada por una luz tenue que no provenía de ninguna lámpara. El hombre se detuvo frente a la puerta. Vestía ropa sencilla, una túnica clara cubierta por el polvo del camino. Tenía barba corta, ojos serenos y una expresión que no era de amenaza sino de compasión. María sintió cómo el aire se volvía distinto. «¿Quién eres?», preguntó con la voz temblorosa. El hombre sonrió levemente. «Soy quien nunca te dejó sola», dijo con calma. «Soy quien te conoce desde antes del miedo». María retrocedió un poco, asustada, pero su miedo se transformó en una sensación de paz tan profunda que no supo cómo explicarla. «Esto no puede ser real», murmuró. «Lo es más de lo que imaginas», respondió él. «Me pediste una señal. Aquí estoy». Ella comenzó a llorar sin entender. «¿Eres Jesús?». El hombre asintió con una ternura que desarmaba. «Yo nunca miento», dijo, «y vine porque tú aún no has perdido la verdad, aunque todo a tu alrededor esté hecho de mentiras». María no sabía si tocarlo o arrodillarse. «¿Por qué a mí? Hay muchos aquí que sufren más». «Porque tu fe no ha muerto», respondió. «Porque aunque te engañaron, no entregaste tu alma al engaño, y porque el amor que te prometieron no era verdadero, pero el mío no falla». Sus palabras eran simples, pero cada una parecía tener peso propio, como si atravesaran el aire y se quedaran grabadas en el corazón. María lo miró con lágrimas cayendo sin control. «No sé si pueda seguir», confesó. «No sé si todavía creo». No necesitas creer en grande, solo en verdad. La fe pequeña puede mover lo que los poderosos destruyen. En ese momento, uno de los hombres del grupo despertó y miró hacia la puerta. «¿Quién está ahí?», gritó, pero al hacerlo no vio a nadie. La figura había desaparecido. María, sin embargo, sentía su presencia, como si aún respirara cerca de ella. El aire del cuarto cambió. Donde antes había miedo, ahora había calma. Ella miró sus manos. Estaban cálidas, y una sensación de fuerza nueva la recorría. Se levantó despacio, observando a los demás dormidos, y comprendió que debía hacer algo. El eco de las palabras de Jesús seguía repitiéndose dentro de su mente. «Yo nunca miento». María apretó el rosario que colgaba de su cuello y susurró: «Si tú estás conmigo, no hay puerta que no pueda abrir». Afueras, el viento se detuvo un instante, como si escuchara. Y en esa pausa mínima, María sintió certeza. No tenía un plan, ni un mapa, ni promesas. Pero sabía que la verdad que había visto era más fuerte que cualquier cerrojo. El amanecer se acercaba. En su interior, algo nuevo despertaba también, porque cuando la mentira la había encerrado, la verdad vino a buscarla, y esa verdad tenía nombre. El amanecer llegó con un silencio extraño. La casa parecía dormida, pero algo en el aire había cambiado. María Fernanda despertó con el corazón latiendo rápido, como si alguien la hubiera llamado por su nombre en sueños. Recordaba la voz de Jesús, tan clara, tan viva, repitiendo dentro de ella: «Yo nunca miento». Aquel eco le daba valor.
Los demás seguían acostados, agotados. Afuera los pasos de los guardias resonaban lejanos. María se levantó despacio y caminó hacia la puerta trasera. La noche anterior había notado que el cerrojo estaba suelto. Empujó con cuidado. Un leve chirrido sonó, pero nadie reaccionó. Contuvo la respiración y siguió. ¿A dónde vas?, susurró una voz detrás de ella. Era Pedro, el hombre oaxaqueño que había conocido semanas antes en Juárez. «Tenemos que salir de aquí», respondió con firmeza. «Si nos quedamos, no saldremos vivos». Pedro la miró confundido. «¿Cómo lo sabes?». María dudó, pero dijo la verdad. «Él me habló. Jesús. Dijo que no mentía y que no debía quedarme». Pedro frunció el ceño, pero algo en su tono le hizo creerle. «Si es verdad lo que dices, entonces vámonos ya». Despertaron a 3 personas más, una mujer salvadoreña embarazada llamada Luz y 2 jóvenes nicaragüenses. El miedo les dio fuerza. María empujó la puerta con decisión, y el amanecer los recibió con una brisa helada. Corrieron hacia el camino de tierra, sin mirar atrás. El sonido de un disparo rompió el silencio. «¡Alto!», gritó uno de los guardias desde la entrada. Pedro tomó a Luz del brazo y gritó: «¡Corre, María, sigue!». Las botas golpeaban la arena, el aire quemaba los pulmones. María sentía que el cuerpo no le respondía, pero algo más la impulsaba. En medio del caos vio a lo lejos un camión estacionado junto a un viejo taller. El conductor, un hombre de bigote gris, los observaba con sorpresa. «¡Ayúdenos, por favor!», gritó María cuando llegaron a su lado. El hombre, sin hacer preguntas, les abrió la compuerta trasera. «Métanse rápido». El motor rugió y el vehículo se alejó dejando atrás una nube de polvo. María, recostada sobre los costales, no podía dejar de temblar. «Gracias», dijo, apenas respirando. El hombre la miró por el retrovisor. «Me llamo Don Chema. No sé quién los persigue, pero nadie merece pasar por eso». El grupo permaneció en silencio un largo rato. El ruido del motor era lo único que llenaba el espacio. María observó el horizonte. El desierto se extendía como un mar dorado. Por primera vez, el miedo comenzó a desvanecerse. Luz empezó a llorar. «Nos van a buscar», dijo entre sollozos. «Van a venir por nosotros». María le tomó la mano. «No lo permitiré. Ya no más mentiras, ya no más cadenas». «¿Y cómo estás tan segura?», preguntó Pedro. María lo miró con una calma que no parecía humana. «Porque él me dijo que no miente. Y cuando lo miré a los ojos supe que era verdad. Don Chema los llevó hasta una gasolinera a las afueras de la ciudad. Les dio pan, agua y algo de dinero. No sé a dónde van, pero si buscan refugio, hay un pueblo a 3 horas hacia el sur. Pueden descansar allá». Antes de despedirse, don Chema miró a María con curiosidad. «No entiendo cómo salieron de ahí». «Nadie logra escapar de esas casas». María bajó la mirada y respondió con voz baja: «No lo hicimos solos». El camión se alejó, dejando tras de sí el sonido del motor y el olor del combustible. María sintió el viento golpeándole el rostro y por un instante juró escuchar una voz lejana que decía: «Sigue caminando». Caminaron por el camino de tierra, rumbo al sur. Cada paso era una mezcla de cansancio y esperanza. No sabían qué los esperaba, pero sabían que algo dentro de ellos había despertado. El sol se levantaba sobre el desierto, y María, con el rosario entre los dedos, comprendió que la libertad no siempre se gana con fuerza, sino con verdad. Y esa verdad desde aquella noche caminaba con ellos. El viento del desierto soplaba con fuerza cuando don Chema dejó a María Fernanda, Pedro, Luz y los 2 jóvenes nicaragüenses en el cruce que conducía a Chihuahua. Les había prometido un aventón hasta donde el camino le permitiera. «De aquí en adelante es su decisión», dijo antes de despedirse. María lo miró con gratitud. No todos los hombres en la frontera eran lobos. Algunos, como él, aún tenían alma. El grupo caminó durante horas bajo un sol que parecía eterno. Las botas se hundían en la arena, los labios se secaban y el silencio se volvía pesado. Luz, con su embarazo avanzado, caminaba despacio.
María le ofrecía agua de su botella cada cierto tiempo, aunque apenas quedaban unas gotas. «No sé cuánto más aguante», dijo Luz jadeando. «Aguantarás», respondió María con voz firme. «No hemos llegado hasta aquí para morir en el camino». Pedro, siempre en guardia, observaba el horizonte. «Dicen que estas tierras no pertenecen a nadie, pero yo creo que sí», comentó. «Pertenecen al desamparo». María guardó silencio. Aquellas palabras pesaban como piedras. Recordó la voz de Jesús, tan clara, tan viva en su memoria. Cada vez que la duda la alcanzaba, repetía para sí: «Yo nunca miento». Aquella frase se había convertido en su brújula, en el latido que la mantenía caminando. Al caer la tarde, encontraron una vieja estructura abandonada, quizás una estación de tren olvidada. El viento silbaba entre los hierros oxidados. Decidieron descansar ahí. María encendió una pequeña fogata y repartió los pocos trozos de pan que quedaban. «¿Y tú por qué sigues ayudando?», preguntó Pedro mirándola con curiosidad. María lo pensó un momento antes de responder. «Porque alguien me ayudó cuando nadie más lo haría, y me dijo la verdad cuando todo a mi alrededor era mentira». «¿Ese alguien es el hombre que viste aquella noche?». María asintió. «No sé cómo explicarlo. No fue un sueño. Estaba ahí, frente a mí, y cuando habló todo el miedo desapareció». Pedro la observó en silencio. En su rostro se mezclaban la duda y el respeto. «Ojalá yo pudiera creer así», dijo finalmente. «Todos podemos», respondió ella. «Solo hay que escuchar cuando la verdad nos llama». La conversación se apagó con el sonido del viento. El cielo, despejado y enorme, se cubría de estrellas. Luz se acomodó para dormir apoyando la cabeza en las piernas de María. Los dos jóvenes nicaragüenses, exhaustos, se quedaron dormidos junto al fuego. Pedro se mantuvo despierto, vigilando la oscuridad. En medio de la noche María despertó con una sensación extraña. Afuera, el viento había cesado. Se levantó y miró hacia el horizonte. Una tenue luz brillaba a lo lejos, como una antorcha solitaria moviéndose entre las dunas. Por un instante pensó que eran los hombres de Ramiro, pero aquella luz no parecía de fuego. Era más cálida, más viva. Sintió un impulso de seguirla, pero algo dentro de ella le dijo que esperara. «¿Qué ves?», preguntó Pedro, que también había despertado. «Nada», respondió. «Solo el camino». Amaneció con un frío cortante. Retomaron la marcha hacia el sur, guiados por la intuición y el instinto de sobrevivir. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba: montañas secas, cactus retorcidos y el eco lejano de coyotes. Ningún cartel, ningún poblado, solo el vacío. Luz comenzó a tener contracciones leves. María la sostuvo mientras los demás improvisaban una camilla con ramas. El miedo regresó con fuerza, pero también la determinación. «No te preocupes», le dijo María. «No te dejaré sola». Luz la miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si no llegamos?». «Sí llegaremos», él lo dijo. Y él nunca miente. El sol volvió a elevarse, cruel y hermoso. Cada paso los acercaba más a lo desconocido, pero algo había cambiado en todos. Ya no caminaban solo por sobrevivir. Ahora caminaban con una fe que no entendían, pero que empezaba a guiarlos, porque en la tierra de nadie, donde las promesas humanas se rompen, la verdad aún puede abrir camino. Y María, sin saberlo, ya estaba siendo guiada hacia su destino. El amanecer trajo consigo un silencio que pesaba más que el cansancio. El grupo avanzaba con dificultad entre las piedras del desierto. Luz apenas podía caminar. María la sostenía del brazo mientras Pedro cargaba las pocas pertenencias que quedaban. Los dos jóvenes nicaragüenses, exhaustos y con la mirada perdida, murmuraban entre sí. La sed los estaba volviendo irritables. El sol subía rápido, y con él la tensión. Pedro había contado que en esas rutas solían esconderse grupos armados esperando migrantes perdidos. María intentaba mantener la calma, pero sentía el corazón oprimido. Cada paso era una lucha entre la fe y el miedo. Cuando el sol estaba en lo alto, se detuvieron bajo un mezquite. María,
repartió lo poco que quedaba de agua. «Solo un sorbo cada uno», dijo. Uno de los jóvenes, de nombre Rubén, la miró con resentimiento. «¿Y tú quién eres para mandar?», gruñó. «No mando, solo intento que todos lleguemos», respondió ella con serenidad. «Desde que salimos de esa casa, tú decides todo. Si no fuera por ti, seguiríamos con Ramiro y ya estaríamos del otro lado». Pedro intervino. «Cállate, muchacho. Esa gente nos habría vendido». «¿Y tú cómo lo sabes?», replicó Rubén, levantándose con los ojos llenos de rabia. «Lo único que sé es que tengo hambre y tú tienes esa bolsa». Antes de que alguien reaccionara, Rubén arrebató la mochila de María y salió corriendo. Pedro intentó seguirlo, pero el desierto era demasiado amplio. María quedó inmóvil, mirando el polvo levantarse en el horizonte. No gritó, no lloró, solo apretó los labios, sintiendo cómo la traición le quemaba por dentro. Luz la observó con preocupación. «¿Qué haremos ahora?». María respiró hondo. «Seguir. Pero se llevó el agua, la comida», insistió Luz. «Nos quitó lo que teníamos, pero no lo que somos», dijo María con firmeza. «Él eligió el miedo. Nosotros elegiremos la fe». Pedro bajó la cabeza agotado. «Esa fe tuya no nos dará de beber, María». «No», respondió ella con calma, «pero nos mantendrá de pie». El resto del día fue una marcha silenciosa. La arena parecía no tener fin. A lo lejos, el sol se hundía como una moneda ardiendo. Cada uno caminaba perdido en sus propios pensamientos. María, sin embargo, mantenía una mirada serena. En su interior, la voz que escuchó aquella noche seguía viva. Al caer la noche, encontraron un refugio improvisado hecho con rocas. Se acurrucaron dentro, temblando de frío. Luz se quejaba en silencio. El dolor en su vientre era cada vez más fuerte. Pedro trató de calmarla. María, mirando las estrellas, comenzó a orar. «Señor, no dejes que el odio crezca en nosotros. Él nos robó, pero no dejes que robe también la esperanza». De repente, un sonido los sobresaltó. Pasos. Al principio lejanos, luego más cerca. Pedro tomó una piedra, preparado para defenderse. Pero quien apareció no fue un enemigo, sino Rubén. Venía tambaleándose, sin la mochila, cubierto de polvo. «Perdónenme», murmuró antes de caer de rodillas. «Me siguieron, me quitaron todo. Quise regresar, pero ya era tarde». María se acercó y lo sostuvo antes de que se desplomara completamente. Su rostro estaba pálido. «Te perdono», dijo con voz baja. «No porque lo merezcas, sino porque yo también fui engañada una vez, y aprendí que solo la verdad puede liberar». Rubén comenzó a llorar. Pedro apartó la vista, incapaz de sostener la emoción. Luz, agotada, se quedó dormida recostada en la arena. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un murmullo que parecía una respuesta a la oración de María. Ella levantó la mirada al cielo y susurró: «Yo sé que estás aquí». El silencio del desierto respondió con una calma profunda. La traición no había quebrado su espíritu, solo lo había purificado. María comprendió que perdonar no era debilidad, sino el camino más difícil hacia la libertad. Esa noche, mientras todos dormían, el cielo se llenó de estrellas tan brillantes que parecían promesas. Y en medio de ese resplandor, María sintió de nuevo esa voz interior: «Yo nunca miento». El amanecer llegó con un tono rojizo que pintaba las dunas como brasas encendidas. María Fernanda despertó con la sensación de que algo iba a cambiar ese día. Luz respiraba con dificultad. Su vientre se contraía a intervalos irregulares. Pedro la observaba en silencio, consciente de lo inevitable. Rubén, aún débil por la fiebre y el arrepentimiento, intentaba ayudar, pero apenas podía mantenerse de pie. «Va a nacer», dijo María con voz temblorosa. «Tenemos que buscar refugio». Pedro miró a su alrededor. Solo arena, piedras y un horizonte vacío. «Aquí no hay nada», respondió con desesperación. «Si la movemos, puede morir». María se arrodilló junto a Luz.
Tomó sus manos y la miró a los ojos. «Mírame, Luz, no estás sola, vamos a salir de esta». «Tengo miedo», susurró ella. «No quiero que mi hijo muera aquí». María respiró hondo y levantó la vista al cielo. «Señor, si alguna vez escuchaste mi voz, escúchala ahora». El silencio del desierto fue su respuesta, pero dentro de ella algo comenzó a calmarse. Recordó la noche en que Jesús le habló: «Yo nunca miento». Si esas palabras eran verdad, entonces él no las abandonaría. Minutos después, el viento trajo un sonido distante, un motor. Pedro corrió hacia una pequeña colina y divisó un vehículo viejo acercándose. «¡Alguien viene!», gritó. Era un camión destartalado con una cruz pintada en la parte trasera. Cuando se detuvo, bajó una mujer de rostro amable y hábito claro. «Soy la hermana Guadalupe», dijo al verlos. «Los busco desde hace días». María la reconoció enseguida. El corazón se le llenó de gratitud. «Hermana, es Luz. Va a dar a luz ahora mismo». «Tranquilos», dijo la monja. «Hay un refugio cerca. Ayúdenme a subirla». Con esfuerzo, entre todos cargaron a Luz y subieron al camión. La hermana Guadalupe condujo con habilidad por el camino de tierra hasta llegar a una pequeña capilla de adobe rodeada de cactus. Dentro, el aire olía a incienso y esperanza. Luz comenzó el trabajo de parto mientras María le limpiaba el sudor y le susurraba oraciones al oído. Pedro sostenía una vela encendida y Rubén, arrodillado en un rincón, rezaba en silencio. Después de horas de esfuerzo, el llanto de un bebé rompió el silencio. Era un sonido puro, casi sagrado. María lloró al escucharlo. La hermana Guadalupe sonrió y dijo: «Una nueva vida ha nacido en medio del desierto». Luz, exhausta, sostuvo al pequeño contra su pecho. «Le llamaré Emanuel», dijo con voz débil. «Significa Dios con nosotros». María le acarició el cabello y respondió con ternura: «Sí, Él está con nosotros. Siempre lo ha estado». Durante la noche, mientras todos dormían, María salió de la capilla. El cielo estaba cubierto de estrellas tan claras que parecía que el desierto respiraba luz. Cerró los ojos y susurró: «Gracias». Una brisa suave recorrió el aire. No era el viento habitual del norte, era más cálido, casi humano. María abrió los ojos y lo vio. De pie, junto a la puerta de la capilla, estaba Jesús. Vestía igual que aquella noche en la casa donde fue prisionera. Túnica sencilla, mirada profunda, rostro sereno. «Cumpliste tu promesa», dijo ella con voz quebrada. «No fue tu fe la que me trajo», respondió él. «Fue tu amor por los demás». «Esa es la fe que no se apaga». María cayó de rodillas. «¿Qué debo hacer ahora?» «Sigue caminando. Donde hay dolor lleva consuelo. Donde hay mentira lleva verdad». El resplandor que lo rodeaba se fundió con la luz de las estrellas y en un instante desapareció. María se quedó sola, pero no vacía. Sentía dentro de sí una fuerza nueva, como si el cielo hubiera dejado una parte de sí en su corazón. Al regresar al interior, vio a Luz dormida junto al niño. Pedro roncaba en silencio. Todo parecía en paz. María se recostó en el suelo de adobe, mirando al techo, y sonrió. En medio de la nada había nacido vida. En el corazón del desierto, la esperanza tenía nombre. El viaje de regreso a Ciudad Juárez fue silencioso. La vieja camioneta de la hermana Guadalupe avanzaba lentamente por el camino de tierra mientras el sol caía sobre las montañas. Luz sostenía a su hijo en brazos. El pequeño dormía tranquilo, ajeno al cansancio del mundo. Pedro y Rubén observaban el horizonte con una mezcla de alivio y temor. María Fernanda, sentada junto a la ventana, no apartaba la mirada del desierto. Sabía que su historia no había terminado. Cuando por fin divisaron las primeras luces de la ciudad, un sentimiento de nostalgia la envolvió. Había llegado a ese lugar llena de ilusiones y mentiras, pero ahora regresaba distinta. Con cicatrices, sí, pero también con una paz que no entendía del todo. El albergue Casa de la Misericordia seguía en pie,
aunque con nuevos rostros. Al entrar, el olor a sopa y pan fresco los recibió como un abrazo. La hermana Guadalupe los presentó al resto de los voluntarios, quienes miraban con asombro al bebé dormido. «Nació en el desierto», dijo la monja con una sonrisa. «Un regalo de Dios». María ayudó a instalar a Luz en una habitación pequeña. Luego se quedó en el patio, bajo la sombra del gran árbol que tantas veces había visto. Todo le resultaba familiar y al mismo tiempo nuevo. Pedro se le acercó. «Nunca pensé volver aquí», dijo él. «Creí que moriríamos allá afuera». «Tampoco yo lo pensé», respondió María. «Pero alguien nos mostró el camino». Pedro la miró con curiosidad. «¿Sigues creyendo que fue él?» María asintió. «No lo creo. Lo sé. Esa noche, mientras todos dormían, algo ocurrió». Un murmullo comenzó a recorrer el albergue. Los perros ladraban sin razón aparente y el viento soplaba suave, como si cargara un susurro. María se levantó. Algo dentro de ella le decía que debía salir. Cruzó el patio y vio a varias personas reunidas frente a la capilla. La puerta estaba abierta y una luz intensa provenía del interior. No era fuego ni electricidad. Era una claridad pura, viva. Al acercarse, su corazón comenzó a latir con fuerza. Dentro, de pie frente al altar, estaba Jesús. No era una visión, no era un sueño. Su presencia llenaba el lugar con una calma indescriptible. Los rostros de los presentes se iluminaron de asombro. Nadie hablaba, nadie se movía. María cayó de rodillas sin poder contener las lágrimas. «Señor», susurró, «dijiste que no mentías, y aquí estás». Él la miró con ternura. «Nunca me fui. Solo esperé que tu corazón aprendiera a escuchar». Jesús caminó entre la gente. Algunos lo tocaban temblando, otros lloraban sin entender. Su voz se elevó suave, pero firme. Muchos buscan el amor en promesas que se rompen, pero el amor verdadero no se compra ni se promete, se da. Ustedes lo han probado en el dolor, y ahora deben llevarlo donde la mentira reina. María lo miraba sin parpadear. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. «Haz lo que ya haces, sanar sin juzgar, ayudar sin preguntar, amar sin esperar nada. Yo estaré contigo». La luz se intensificó por un instante y luego comenzó a desvanecerse. Cuando todo volvió a la normalidad, Jesús ya no estaba. Algunos cayeron de rodillas, otros salieron corriendo, confundidos. La hermana Guadalupe se acercó a María. «¿Tú también lo viste?», preguntó. «Sí», respondió ella, con la voz llena de emoción. «Lo vimos todos. Durante horas nadie pudo dormir. Afuera, la ciudad seguía su curso sin saber que en aquel albergue algo imposible había sucedido. María, sin embargo, no necesitaba contarlo. Lo sabía en su alma. Había visto al mismo Jesús que una vez prometió no mentir. Cuando el amanecer tiñó el cielo de tonos dorados, el primer rayo de luz entró por la ventana del albergue. María sonrió. El milagro no estaba en lo que había visto, sino en lo que había cambiado dentro de ella. Y aunque el mundo dudara, Juárez sería testigo de que la verdad puede tomar forma humana y caminar entre los que sufren. La ciudad despertaba con el murmullo de las primeras luces sobre el río Bravo. María Fernanda caminaba por las calles polvorientas de Juárez, cargando a Emanuel en sus brazos. Cada rostro que veía parecía contar una historia de lucha y esperanza. La ciudad que la había recibido con engaños ahora parecía ofrecer oportunidades que nunca imaginó. Al llegar al albergue, la hermana Guadalupe la esperaba con una sonrisa tranquila. «Veo que estás lista para algo más que sobrevivir», dijo. «No sé qué puedo hacer», respondió María. «Solo quiero que los demás tengan la oportunidad que yo tuve». «Entonces escucha a tu corazón. El trabajo que Dios pone frente a ti no siempre es fácil, pero sí necesario». María comprendió que su propósito no era solo sobrevivir, sino ayudar a otros. Había aprendido que la verdadera fuerza venía de la fe y la compasión, y que su experiencia podía ser guía para quienes caminaban sin rumbo.
Durante las semanas siguientes, se dedicó a organizar la ayuda a los migrantes que llegaban. Coordinaba el reparto de comida, ofrecía cobijo y escuchaba historias de desarraigo y sueños truncados. Cada día, su vínculo con Luz y Emanuel se fortalecía. El pequeño se convirtió en símbolo de esperanza para todos. Pedro la acompañaba, aprendiendo que la fuerza no siempre viene de la violencia, sino del compromiso y la honestidad. Un día, mientras María revisaba la lista de personas que necesitaban asistencia, escuchó un nombre que la hizo detenerse: Rafael Hernández. Su corazón se aceleró. Recordó la promesa rota, el engaño que la había llevado hasta Juárez. Antes de que pudiera reaccionar, lo vio entrar al albergue. Su semblante era diferente, cansado, humilde, con los ojos llenos de arrepentimiento. «María», dijo con voz temblorosa, «vine a disculparme. Todo fue mentira, pero quiero enmendarlo». María lo miró en silencio. El dolor, la traición y el miedo se mezclaban en su interior. Pedro, a su lado, observaba con cautela. «No busco venganza», continuó Rafael. «Solo quiero asumir las consecuencias de lo que hice y ayudar en lo que pueda». María respiró profundo. Recordó las palabras que le habían dado fuerza durante semanas. «Yo nunca miento». Comprendió que el perdón no era olvido, sino liberación. «Puedes quedarte y trabajar con nosotros», dijo finalmente, «pero debes demostrar que eres digno de confianza». Rafael asintió con sinceridad. Esa decisión cambió la dinámica del albergue. Algunos migrantes lo miraron con duda, pero otros comenzaron a ver un ejemplo de redención posible. Los días pasaron y María organizaba actividades para enseñar a los recién llegados sobre sus derechos, cómo encontrar trabajo y cómo cuidarse en la ciudad. Cada acción reflejaba la enseñanza que había recibido: la verdad y la fe no fallan. Pedro, viendo a María interactuar con los migrantes, se acercó y le dijo: «Nunca imaginé que alguien pudiera cambiar tanto un lugar». «No soy yo», respondió ella, «solo sigo la guía que me dieron cuando más lo necesité». Una tarde, mientras el sol caía y pintaba las calles de rojo, María caminó hasta el pequeño patio del albergue. Miró a Luz jugando con Emanuel y a Rafael ayudando a repartir agua. La ciudad parecía diferente, más amable, más llena de promesas que podían cumplirse si se actuaba con verdad. María comprendió que su vocación no era un destino único, sino una serie de decisiones diarias, pequeñas pero decisivas. Cada gesto de ayuda, cada sonrisa y cada palabra de consuelo eran parte de su propósito. Mientras el viento del norte soplaba suavemente, cerró los ojos y murmuró: «Gracias por mostrarme que todo tiene sentido cuando la verdad guía el camino». Esa noche, el albergue estaba lleno de historias que se entrelazaban con la suya, todas marcadas por el dolor, la esperanza y la fe. María supo que, aunque el mundo podía engañar, siempre existía un camino para aquellos que escuchaban la verdad y la seguían con el corazón abierto. Y así, entre luces de Juárez y voces de quienes buscaban un futuro, María descubrió que su vida tenía un propósito claro: ser guía, ser refugio, ser verdad en medio de la mentira. El sol de la tarde se filtraba entre las ventanas del albergue, dorando las paredes con una luz suave. María Fernanda caminaba con paso firme hacia el pequeño salón donde Rafael ayudaba a clasificar ropa donada. Él la vio acercarse y por un instante su rostro se tensó. «¿Pasa algo?», preguntó dejando la camisa que doblaba. «Sí», respondió ella. «Tenemos que hablar». Se sentaron en 2 sillas junto a la pared. El murmullo del albergue seguía de fondo: niños jugando, utensilios de cocina, pasos apurados. María respiró hondo. «Cuando llegué a Juárez, lo hice por ti», dijo, sin rodeos. «Me dejaste sola, sin dinero, sin esperanza. Y durante mucho tiempo te odié». Rafael bajó la mirada. «No busco justificarme. Era otro hombre. Vivía de engañar. Pensé que nunca te volvería a ver». «No vine a pedir explicaciones», interrumpió María. «Vine a cerrar esta herida».
Hubo un silencio denso entre los dos. Afuera, el viento levantaba polvo. «Me arruinaste la vida», continuó ella, con la voz firme pero serena. «Pero esa ruina fue también el comienzo de algo que tú nunca imaginaste, porque en el lugar más oscuro encontré luz». Y cuando ya no creía en nada, lo vi a él. Rafael la miró con confusión. ¿Él? ¿Quién? «Jesús», dijo ella sin titubear. «Se me apareció, me habló, me salvó». Rafael entrecerró los ojos incrédulo. «¿Estás diciendo que viste a Cristo?» «Sí, y lo que me dijo fue claro. Yo nunca miento». Rafael guardó silencio. Luego, con voz baja, dijo: «Yo sí mentí. Toda mi vida fue una mentira. Hasta que llegué aquí y te vi trabajando, ayudando, sirviendo sin rencor. Eso me partió por dentro». María lo observó sin dureza. «Por eso estoy aquí. No quiero seguir cargando este dolor. No quiero que el pasado me defina». Se levantó y extendió la mano. «Te perdono, Rafael, no porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito». Rafael dudó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Apretó su mano con fuerza. «Gracias, gracias por eso». Pedro, que había estado escuchando desde la puerta sin ser visto, se retiró en silencio. En su rostro se leía admiración. Aquello que acababa de presenciar no era un acto común, era algo sagrado. Esa misma tarde, la hermana Guadalupe organizó una reunión para compartir testimonios. Algunos migrantes contaron cómo cruzaron ríos, cómo burlaron rétenes, cómo sobrevivieron a la selva o al abuso. Cuando fue el turno de María, se levantó lentamente. «Yo no crucé fronteras», comenzó. «Crucé algo más profundo, el engaño, el miedo, el odio, y aprendí que hay una libertad más importante que la del cuerpo. Es la libertad del alma». Todos la escuchaban en silencio. «Me engañaron con promesas falsas», continuó, «pero fue ese mismo dolor el que me llevó a encontrar una verdad que no cambia, que no abandona, que no traiciona. Y esa verdad me miró a los ojos y me dijo: yo nunca miento». Rafael, sentado al fondo, se cubrió el rostro con las manos. El llanto le escapó del pecho. María, sin necesidad de mirarlo, supo que el perdón lo había alcanzado. Cuando terminó de hablar hubo un largo silencio. Luego, uno a uno comenzaron a aplaudir, no por espectáculo, sino por reverencia. Habían escuchado una historia de redención verdadera. Esa noche, mientras todos dormían, María salió al patio. Las estrellas cubrían el cielo como un manto. Se arrodilló en la tierra y susurró: «Ya está, te obedecí, lo perdoné». Una brisa cálida acarició su rostro. No hubo voz ni aparición, solo una paz tan profunda que parecía envolver todo su ser. Porque perdonar no borra lo vivido, pero libera, y María, al soltar el dolor, también soltó el peso que le impedía volar. Los días en Ciudad Juárez comenzaron a tomar otro ritmo. El albergue, antes silencioso y tenso, ahora estaba lleno de movimiento y propósito. María Fernanda se levantaba temprano cada mañana para coordinar las tareas, organizar los turnos de cocina, recibir nuevos migrantes, escuchar historias. Pero en su interior, algo le decía que aún no era suficiente. Una tarde, mientras ayudaba a cargar cajas de alimentos, escuchó a un niño preguntar si había pan para llevar a su madre, que esperaba afuera sin fuerzas para entrar. Esa noche, María no pudo dormir. Caminó por el patio del albergue, con los ojos clavados en el cielo oscuro. «Señor, ¿qué más quieres de mí?». La respuesta llegó al día siguiente, no como una voz, sino como una idea que creció como semilla en su corazón. Abrir un pequeño comedor comunitario fuera del albergue, un lugar para los que no se atreven a entrar, pero tienen hambre de pan y consuelo. Habló con la hermana Guadalupe, quien la escuchó con atención. «Tienes visión, hija, y si la verdad te guió hasta aquí, no te detendrá ahora». «No tengo dinero ni contactos», respondió María. «Pero tienes fe, y eso abre puertas que el mundo no puede cerrar». Pedro y Rafael se unieron a la causa sin dudar. Entre los tres comenzaron a reunir materiales donados, mesas viejas, ollas, un pequeño anafre.
Luz, aunque ocupada con Emanuel, preparaba recetas sencillas desde temprano. Pronto los migrantes y vecinos comenzaron a ayudar. La comunidad sentía que algo nuevo nacía en ese rincón olvidado de la ciudad. El primer día de apertura fue modesto: arroz, frijoles, pan y café. Pero para quienes llegaban con el estómago vacío, aquello era un banquete. María servía los platos con una sonrisa y una palabra amable. «Aquí no se pregunta de dónde vienes», decía. «Solo se celebra que hayas llegado». Un anciano se acercó a ella con los ojos llenos de lágrimas. «Hace años que nadie me miraba con respeto», dijo. «Aquí me siento persona otra vez». María comprendió que su propósito no era solo alimentar el cuerpo, sino el alma. Y que cada plato servido era una declaración. La dignidad no se pierde por cruzar fronteras. Con el tiempo, el comedor fue creciendo. Llegaban donaciones anónimas, voluntarios nuevos y hasta médicos que ofrecían consultas gratuitas. Rafael, que antes vivía del engaño, ahora reparaba sillas rotas y enseñaba a otros a arreglar cosas. Pedro, más sereno, coordinaba la seguridad y daba charlas sobre prevención. Una tarde, mientras organizaban los víveres, Pedro se acercó a María. «¿Te das cuenta de lo que hiciste?» «No lo hice sola», respondió. «Lo hicimos todos». «No, María. Tú tuviste el valor de perdonar, de comenzar, de creer». Ella bajó la mirada, tocando con suavidad el pequeño crucifijo que colgaba de su cuello. Solo seguí la voz que me dijo que no mentía. Esa noche, al cerrar el comedor, María se sentó frente al mural que los niños pintaron en una de las paredes. Un dibujo simple de una mujer dando pan a un grupo de personas. En la parte inferior, alguien había escrito con letras torcidas: «Aquí también vive Jesús». María sonrió, sintiendo que cada paso dado, cada lágrima derramada, cada noche de miedo, había valido la pena. Porque ahora, en un rincón de Juárez, la verdad caminaba entre ellos, vestida de sopa caliente, palabras amables y abrazos sinceros. Y aunque todavía quedaban desafíos, su corazón estaba firme. No necesitaba un mapa, porque la fe ya había trazado el camino. Y donde antes hubo dolor, ahora florecía algo que nadie podía destruir, un nuevo comienzo lleno de propósito. Así, María no solo encontró un lugar en el mundo, se convirtió en ese lugar para otros. El comedor comunitario que María Fernanda había fundado se convirtió con el tiempo en mucho más que un lugar para alimentarse. Era refugio, escuela, sala de oración, consultorio improvisado y sobre todo un hogar para quienes no tenían ninguno. La voz se corrió rápidamente por los barrios de Juárez. Ahí donde esa muchacha sirve comida, algo distinto se siente. Cada mañana, decenas de personas hacían fila desde temprano, no solo para comer, sino para escuchar a María contar historias que sanaban el alma. Ella hablaba de verdad, de perdón, de la fe que no se rompe, y muchos la escuchaban como si fueran palabras que nunca antes se habían atrevido a creer. Un periodista local se acercó un día para cubrir el lugar. Al ver la fila y los rostros esperanzados, preguntó a un hombre mayor por qué venía. «Aquí no solo te dan pan», respondió el anciano. «Aquí te devuelven el nombre». María rechazó salir en fotos. Decía que la obra no era suya, que ella solo había respondido a un llamado, pero su nombre empezó a correr de boca en boca, y con él, la historia de cómo había llegado a México por amor, sido traicionada y encontrada por una verdad que no miente. Una mañana, al llegar al comedor, encontró pintado en la pared un grafiti nuevo. Aquí empezó todo de nuevo. Nadie supo quién lo había escrito, pero nadie quiso borrarlo. Esa misma semana, una iglesia local la invitó a compartir su testimonio. María subió al altar con nervios, pero al mirar al público, vio los rostros de Luz, Pedro, Rafael, la hermana Guadalupe y hasta don Chema, que había viajado solo para verla. «No soy predicadora», empezó con voz temblorosa. «Soy una mujer que lo perdió todo por una mentira, y que luego fue encontrada por una verdad tan grande que cambió mi vida». Contó de su viaje, del encierro, del desierto,
del niño que nació bajo las estrellas, del rostro de Jesús que la miró sin juicio. Y al final, con lágrimas en los ojos, dijo: «Si hoy están aquí dudando de su valor, recuerden esto. No importa quién los haya traicionado, la verdad los sigue buscando». El aplauso fue largo y silencioso. Nadie gritó, nadie interrumpió. Fue como si cada alma allí supiera que había escuchado algo sagrado. Al salir, una mujer con ropa desgastada se le acercó. «¿Usted de verdad lo vio? ¿A Jesús?» «Sí», respondió María mirándola a los ojos. «Y no solo lo vi, lo sentí. Y desde entonces, cada vez que sirvo un plato, cada vez que abrazo a alguien, sé que Él está ahí». La mujer lloró y la abrazó fuerte. Entonces, todavía hay esperanza. Con el paso de los días, comenzaron a surgir más iniciativas en la ciudad inspiradas por el comedor. Jóvenes que antes se dedicaban al crimen, ahora ofrecían talleres de arte. Madres solteras organizaban guarderías comunitarias. Voluntarios llegaban desde otras ciudades. Se empezó a decir en voz baja que Jesús caminaba por las calles de Juárez cada noche, vestido como uno más, sentándose junto a los migrantes, escuchando sin decir palabra. Pedro lo comentó una tarde mientras arreglaban el techo del comedor. «¿Crees que sea cierto eso que dicen?» «¿Qué?», preguntó María. «Que Jesús anda por ahí, caminando de noche». Ella sonrió y se encogió de hombros. «Yo creo que nunca se fue. Solo está donde lo dejan entrar». Y Juárez, esa ciudad de frontera, rota por tantas historias, había abierto una puerta que nadie más supo cerrar. Esa noche, al cerrar el portón del comedor, María se quedó unos segundos mirando la calle vacía. El viento soplaba suave como una caricia. En el silencio, juraría haber escuchado pasos, y una voz que ya conocía decir muy bajito: «Sigue, María, aún hay más por hacer». El amanecer en Ciudad Juárez era distinto aquella mañana. El cielo, despejado y amplio, parecía respirar con calma. María Fernanda caminaba sola por las calles aún húmedas del rocío nocturno, con un cuaderno bajo el brazo y una taza de café entre las manos. El comedor estaba por abrir, pero por primera vez en mucho tiempo se permitió llegar unos minutos más tarde. Pasó junto a una pared donde alguien había pintado: «La verdad vive aquí». Lo tocó con la punta de los dedos, como quien confirma que algo es real. El pequeño parque frente al comedor estaba tranquilo. Se sentó en una banca y abrió su cuaderno, no para escribir planes o listas de tareas, solo para dejar salir lo que llevaba dentro. «Hoy comprendo que todo tenía un propósito. El amor falso me llevó a la verdad eterna. El desierto me mostró mi fuerza, y el perdón me regaló alas». Cerró el cuaderno y respiró profundo. Pensó en su madre, en Honduras, en lo mucho que quería contarle todo lo vivido. Tomó su celular y marcó, como lo había hecho tantas veces sin respuesta. Esta vez la línea sonó. «¿Aló?», respondió una voz cansada. «Mamá, soy yo». Hubo silencio. Luego, llanto. A lo lejos, el bullicio del comedor comenzaba. Pedro la llamó desde la puerta. «María, se llenó temprano hoy». «Ya voy», respondió ella sonriendo. Cuando entró, vio a Luz preparando tortillas, a Rafael sirviendo jugo a un niño y a Rubén enseñando a leer a 2 migrantes recién llegados. El lugar no era grande, pero rebosaba de vida. Después del desayuno, una joven se le acercó. «¿Tú eres la que vio a Jesús?». «Eso dicen», respondió María bajando la voz. «¿Y qué te dijo?», preguntó con ojos sinceros. María la miró con ternura. «Me dijo 3 palabras que cambiaron todo. Yo nunca miento». La joven la abrazó sin decir más. María sintió cómo la verdad tocaba de nuevo corazones sin esfuerzo. Ya no necesitaba demostrar nada, solo estar. Por la tarde, el cielo se cubrió de nubes grises. El viento traía olor a tierra mojada. Algunos comenzaron a cerrar ventanas, anticipando la lluvia. María, sin embargo, salió al patio y alzó el rostro. Las primeras gotas le acariciaron la piel. Fue entonces cuando lo vio.
Caminaba por la calle con paso sereno, vestido igual que aquella primera vez. Túnica clara, mirada profunda, rostro humano. No iba rodeado de luces ni acompañado por coros. Solo iba caminando, como cualquier otro hombre. Pero ella sabía. Jesús la miró desde el otro lado de la calle. No sonrió. Solo asintió con la cabeza, como quien dice, bien hecho, sin palabras. María se quedó quieta, con las lágrimas mezclándose con la lluvia. Luego él siguió su camino, sin detenerse, sin hacer alarde, como quien sabe que su misión ha sido cumplida y que aún hay muchas más. Cuando volvió al interior del comedor, todos notaron algo distinto en ella. Luz la abrazó sin preguntar. Pedro le ofreció una toalla. ¿Todo bien?, preguntó. María asintió. Sí. Todo está más que bien. Esa noche, al cerrar las puertas, se quedó sola por un momento sentada junto al fuego. Miró alrededor, los bancos, los platos, los rostros dormidos en los retratos colgados, y entonces, en voz baja, como una oración sencilla, dijo: «Gracias por no mentirme, porque hay verdades que no necesitan demostrarse, solo vivirse». Y María, aquella migrante que fue engañada por una promesa falsa, encontró en medio del desierto la única promesa que jamás se rompe. Y si esta historia tocó tu corazón, no la dejes aquí. Suscríbete al canal y acompáñanos en la siguiente, porque aún hay más historias donde la verdad camina con nosotros, aunque no siempre sepamos reconocerla.